Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí. Y si es la primera vez, ¿verdad?, que está viendo este video, le ruego que lo mire hasta el final para que tenga un buen entendimiento. Y si le gustó, si le gusta, ¿verdad?, suscríbase a mi canal, que es su canal, hágale clic a la campanita, póngale la opción todas para que así, ¿verdad?, pueda seguir mirando los videos, ¿verdad?, del que voy a seguir grabando, primeramente Dios Padre. Y bueno, que le lleguen las notificaciones a tiempo. Bueno, y también, ¿verdad? Es muy interesante este video porque, bueno, este video es por todos aquellos que dicen que la salvación se pierde. Y la verdad, bueno, pues solamente a través de la Biblia, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios podemos mirar si es cierto que se pierde o no se pierde. Porque si nosotros decimos que se pierde, podríamos estar diciendo que Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Redentor, pues está mintiendo. Y bueno, allí en el video, ¿verdad?, voy a ponerle directamente los versículos adecuados para que tenga ese bonito entendimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar este video y nos vamos directamente con Santiago, capítulo 2, versículo 20, y dice así: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, vamos a ver otra vez, Santiago capítulo 2, versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Wow. 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, al ver ¿verdad?, directamente estos versículos que acabo de leer, pues sí, ahí sí se pierde. ¿Por qué? Porque dice que sin obras, pues la fe es muerta. Pero vamos a ver por qué lo dice él, ¿verdad? Y directamente a quién se lo dice y durante qué tiempo. Bueno, yo lo voy a decir, que lo está diciendo a los judíos, ¿verdad?, en el tiempo todavía que era, ¿verdad?, el evangelio del reino de los cielos. Es decir, que iba a ser ese, ¿verdad?, para el tiempo de que iba a ser el milenio de los judíos, ¿verdad?, con su Mesías, es decir, con nuestro Señor Jesucristo. Pero como lo negaron, bueno, pues no pasó nada y ese evangelio quedó allí pausado hasta que, bueno, hasta que sea toda la Santa Iglesia levantada, ¿verdad? Hasta que sea la plenitud de los gentiles, ¿verdad?, y sea levantada la Santa Iglesia, entonces vuelve a trabajar este evangelio, ¿verdad?, que es fe más obras, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a mirar ahora lo que nos dice, ¿verdad?, directamente el apóstol Pablo, al cual mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo hizo ministro, ¿verdad?, le dio el ministerio del evangelio de la gracia. Y vamos a ver aquí, dice en Romanos capítulo 4, versículo 7, y dice así: diciendo, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión?
es o la promesa, ¿verdad? Para los judíos o también para los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por la justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En la incircuncisión le fue contada, ¿ok? Dice 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Primero tuvo fe, después, ¿verdad? Fue la circuncisión como señal. ¿Ok? Entonces es diferente directamente que esta enseñanza que la de Santiago. Bueno, quiero decir yo que aquí se dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, que sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque antes de eso, primero fue que creyó por fe, ¿ok? Después fue que era la circuncisión como señal, ¿ok? Como señal de la fe para la justicia. Bueno, dice, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bueno, estamos viendo que hay dos diferentes maneras de cómo interpretar esto. ¿Será que está mintiendo el apóstol Pablo? ¿Será que está mintiendo Santiago? No, ni uno de los dos está mintiendo. ¿Por qué? Bueno, porque Santiago les está diciendo a ellos, ¿verdad? Porque son descendencia de él por la sangre, ¿verdad? Porque era Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y luego los hijos. Entonces quiere decir que ellos, ¿verdad? Pues sí tenían, y era una costumbre de ellos, no, esto era algo que mi Padre Dios les dijo a ellos, hey, y esto es como señal, la circuncisión, ¿verdad? Al octavo día. Los gentiles, ninguno se la hizo directamente para eso, y si se la hizo fue por algún problema que tuviese, pero no fue para eso, ¿verdad? Como señal. Bueno, miremos el 12, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, aquí no miente la Biblia, no miente la palabra de Dios. 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, que ellos nada más iban a ser los que iban a ser salvos. No, dice 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. No. Ok, no por la ley. Ok. Dice la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 14. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Bueno, ¿por qué? Porque se les había dicho que iba a venir el Mesías a salvarlos, ¿verdad? Pero al venir él, ya no iba a venir al igual que como ellos querían que él fuera, sino que él venía a ser crucificado, porque la única manera de que ellos pudieran ser salvos, al igual que nosotros, era a través de la sangre de mi Señor Jesucristo. No iba a ser nada más en sacrificio de animales, no, era el real sacrificio, ¿ok? La hermosa, preciosa y santa sangre de mi Señor Jesucristo, la que va a limpiar a todo ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque todavía los judíos van a tener que creer en él, en el milenio. Y el que no quiera creer, bueno, pues va a ir lanzado al lago de fuego.
¿ok? Igual es para los que quedan de los gentiles después de que haya sido arrebatada la Santa Iglesia. Ok, ya dicho esto, que ya tiene usted aquí directamente estos versículos, bueno, pues usted los puede apuntar, mirarlos en la Biblia y estudiarlos para que vea que no le estoy mintiendo, ¿ok? Hay Biblias que diferencian las palabras en cierta manera, ¿no? Por ejemplo, yo le digo que si usted tiene la Biblia, yo la recomiendo, ¿verdad? Pero no es muy difícil de conseguirla por la internet, solamente comprándola, y si no tiene el dinero, bueno, pues no. Pero es la purificada, la 1602 purificada, Reina Valera, ¿ok? Y yo, bueno, para un entendimiento de no cambiar mucho las palabras, pues les estoy leyendo la 1660, ¿ok? Pero yo sé de antemano, por ejemplo, en Primera de Juan, ¿verdad? Perdón, no en Primera de Juan, en Juan capítulo 1, perdón, en Juan capítulo 1, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Que el verbo, ¿verdad? Y no es el verbo, es la palabra de Dios, no es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar, ya después de esto, vamos a seguir mirando la salvación no se pierde. Juan capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Es decir, que mi Señor Jesucristo no vino a condenar a nadie, no vino a decir a ti no o a ti sí, Él vino a salvar al mundo, a todo aquel que crea en Él. 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Claramente, aquí lo dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, es fácil entenderlo. Ahora, no me quiero precipitar mucho porque quiero que haya un verdadero entendimiento, ¿verdad? Por lo que estoy leyendo aquí y lo que ustedes ya han de haber leído por ahí, ¿verdad? En sus Biblias, pero más que nada hay la duda, ¿verdad? De que, bueno, y si soy en verdad de la fe totalmente, y eso lo quiero explicar en un poquito más, ¿ok? Vámonos directamente a Hebreos capítulo 7, versículo 24, y esto dice así, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién? Bueno, pues mi Señor Jesucristo. 25. Por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que mi Señor Jesucristo está intercediendo por todo aquel que creyó en él, que creyó en su evangelio, en el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, el que tiene de verdaderamente fe, ¿verdad? El que es un genuino, ¿verdad? Cristiano, nada más, ¿ok? Porque hay quienes dicen que son cristianos y no lo son. Hay quienes dicen, ¿verdad? Que son cristianos, pero piensan que pierden su salvación. Muy interesante es lo que estamos aquí a continuación leyendo. Vamos a mirar lo que nos dice directamente Hebreos capítulo 10, versículo 22. Y recuerda, le puedes pausar para que me vayas vayamos juntos, o puedes tú directamente apuntarlo y después leerlo en tu Biblia para que veas que no te estoy mintiendo, que esto es la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice así, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjate todo lo que nos dice ahí, ¿ok? Fíjate bien ahí. Dice el 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que lo prometió. Fíjate bien lo que dice el 23, mantengámonos firmes, pero ¿firmes en qué? Bueno, firmes en que sí creímos por fe, ¿ok? Nosotros creemos y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que está en las buenas nuevas de su gracia,
o en el Evangelio de la Gracia, o en la dispensación de la gracia, bueno, que todo eso es verdadero, ¿ok? Que es verdadero y estamos esperando el arrebatamiento, ¿verdad? De su Santa Iglesia. Amén. Bueno, vamos a seguir. Dice aquí directamente, ¿verdad? En Romanos 8:15, Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. A ver. Por ejemplo, ahí hay muchos que dicen, bueno, yo me entregué de verdad a mi Señor Jesucristo. ¿Qué hice? Porque no lo hice delante de los hermanos, no lo hice delante del pastor. Entonces, ¿cómo van a darse cuenta ellos que yo soy cristiano? O no oré como tenía que haber orado para poder yo recibir el Espíritu Santo de Dios. Bueno, aquí dice Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Bueno, cuando tú tienes eso, ¿verdad? De que sientes que te estás perdiendo o sientes que te están atacando, bueno, pues quiere decir que eso es lo que a ti directamente, no es que te haga cristiano, porque no, pero es donde te das cuenta que eres cristiano, porque dime quién puede sentir eso cuando no es en mi Señor Jesucristo, cuando no es nacido de nuevo. Nadie, porque nadie conoce directamente lo que es el pecado. Siempre dicen, no, yo no peco, yo ¿por qué voy a ser llevado al infierno o llevado al infierno si yo no peco? ¿Verdad? Bueno, entonces quiere decir que nomás nosotros, los que somos cristianos, luchamos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que nosotros luchamos no con nuestros prójimos, o sea, es decir, con los seres humanos, sino con los seres espirituales, con aquellos que son, ¿verdad?, enemigos de Dios. Entonces quiere decir que es por eso que nosotros tenemos eso, que así está, pero no porque aquí nos esté aconsejando el enemigo de Dios, ¿verdad?, o que esté esté adentro también de nosotros y diga, no, es que vas a hacer esto. No, ¿por qué? Bueno, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él no lo permite, Él no permite ni que se le acerque, ya más ni se le acerca porque el Espíritu Santo está aquí. Y el 16, ¿verdad? Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, este versículo 16 nos da entendimiento de que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos da a entender, ¿verdad?, nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Bueno, vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Fíjate lo que dice dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes en alcanzando los fines de los siglos, una vez más, 1 Corintios 15, capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, esto es algo de que esto está, ¿verdad?, porque le aconteció en el tiempo de Israel, ¿verdad?, que sacándolos de Egipto y con tantos milagros, pues no aprendieron a que ellos tenían que hacerle caso a Dios Padre, y luego todavía, ¿verdad?, Él no escatimó, ¿verdad?, para venir, siendo Dios, para venir, ¿verdad?, en un cuerpo humano, ¿verdad?, venir así, estar con nosotros, bueno, estar con ellos en ese tiempo y todavía hacer milagros, y aún así no creyeron, ¿verdad? Entonces es por eso que dice la Biblia que de los judíos viene la salvación para los gentiles, ¿verdad? Porque era para ellos, pero ellos no la quisieron, entonces viene para acá nosotros. Bueno, entonces, el 12 dice,
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué quiere decir con no caiga? ¿Quiere decir que no peque? No, fíjate bien lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, el apóstol Pablo siempre nos ha dicho a nosotros, ¿verdad?, que él defiende su ministerio con aquella fe, ¿verdad? Porque, hey, ¿cuántos judíos en aquel tiempo, y no nomás judíos, sino gentiles que quisieron judaizar, ¿verdad? Fueron de tropiezo para muchos que sí querían ser cristianos o que fueron cristianos, ¿verdad? En aquel tiempo, hace alrededor de 2000 años. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos decían que sí, que era bueno creer en Jesús. Sí, sí, sí creemos en Jesús. Pero, hey, ahí está también la ley de Moisés. Tenemos que cumplirla. Si no, hey, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, entonces es por eso, ¿verdad?, que él dice, el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no caigas en que te digan, debes de bautizarte con agua para ser salvo, debes de hacerte la circuncisión, varón, para que seas salvo, ¿verdad? Debes de guardar las fiestas, debes de guardar la ley, ¿verdad? Para que seas salvo, para que seas directamente de vida eterna. Bueno, pues él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que ya todo está en nuestro Señor Jesucristo, que no ocupamos nada más que la fe para que nosotros agrademos a Dios Padre a través de su Hijo. Amén. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, hermana, hermano, no me venga a decir a mí, ay, es que de repente peco, es que... No, no, mire, le voy a ser sincero, este video no es para que diga yo, ¿sabe qué? Ya creyó, ya es hija de Dios, hijo de Dios, vaya al mundo, goce, no. Yo le estoy diciendo que la salvación no se pierde, ¿ok? Porque una vez salvo y sellado, siempre sellado, ¿ok? Dos razones. La primera, si usted se entregó de verdad a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ok? Ok. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces quiere decir que Dios no tienta a la gente, no, dice que si tú eres tentado, ¿verdad? Por la manera de tu hombre viejo, de tu mujer ya de atrás, ¿verdad? De las personas que saben bien que aunque nosotros ya Dios nos mira como sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo, seguimos en este cuerpo, en este envase de carne y sangre, el cual es de pecado. Por eso es que este cuerpo no puede ir a la gloria de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque este es de pecado, es contaminado, está contaminado. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros estamos todavía aquí, ¿ok? En este cuerpo de carne y sangre, conociendo las tentaciones y luchando contra ellas, no para no perder nuestra salvación, sino luchando por ellas, porque debemos de ser nosotros, ¿verdad? Debemos de llegar a ser igual que nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice en la Biblia, hijo de Dios. Si Él es hijo de Dios, entonces es nuestro hermano mayor. Pero para nosotros, ¿verdad? No le llamamos así, porque sabemos que Él es nuestro Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a decir otra vez el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces quiere decir que si eres hija de Dios, que si eres hijo de Dios,
bueno, Él no te va a dejar, ¿verdad? Él va a darte la salida para que puedas soportar de esa gran tentación. Entonces, ¿qué digo con esto? Que no puedes tú ir a pecar porque Él no te va a dejar, simplemente te va a dar la salida para que en lugar de pecar, salgas de ahí y queda nomás en la tentación. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar Romanos 8, capítulo 1. A ver qué nos dice ahí. ¿Ok? En la Reina Valera 1960 dice, Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están en Cristo, bueno, pues ahí no está correcto. ¿Por qué? Bueno, porque dice, ok, por lo pronto ya no hay condenación para los que pertenecen, no que dice que para los que están en Cristo. No, es para los que, dice directamente, le pertenecen. Esa es la palabra, ¿ok? Le pertenecen. ¿Ok? Bueno, pero en la 1960 la estoy leyendo tal como estaba para no confundirle, pero eso así no está. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si usted, ¿verdad?, que me está escuchando y es mi hermana o mi hermano en Cristo, bueno, si usted de repente tropezó y llegó a cometer ese pecado y se arrepintió, ¿verdad? Bueno, fíjese bien, dice, ok, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Cuando dice no andan conforme a la carne, no dice que cometió ese pecado y nada más y ya no. Dice a los que de verdad, ¿verdad? ¿Qué es la palabra correcta para que me entienda? Los que hacen o viven haciendo esos pecados. ¿Ok? Ahorita que venga a mi mente lo voy a recordar. Bueno, ahora, dice, bueno, es más, ya lo encontré. Dice a los que no practican. ¿Ok? Fíjense bien, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no, ¿ok? Dice, andan conforme a la carne. ¿Ok? Los que no practican, ¿verdad? Los que no practican directamente, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Cuando usted practica, eso es lo que hace. Lo practica, o sea, lo está haciendo y haciendo, ¿verdad? Ok. Pero si usted de repente tropezó, pues no hay ninguna condenación. ¿Ok? Dice el 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese en todo lo que ha hecho, fíjese. 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Liberado, no dice me va a liberar, dice me ha liberado. Entonces ya liberado, ya está, ¿ok? Y bueno, hay mucho, cada cabeza es un mundo, cada persona piensa diferente y bueno, no es muy fácil, ¿verdad?, que entremos todos a la misma connotación de decir, oiga, ya, salvo, sellado siempre sellado, pero para eso puse estos versículos para que los lea y los lea y los lea, pidiéndole a Dios Padre, ¿verdad?, que le dé el entendimiento para que a través del Espíritu Santo de Dios usted tenga de verdad ese entendimiento, ¿ok? Y no luche por su salvación, sino más bien, ¿verdad?, luche, ¿verdad?, como colaborador, como colaborador de Dios, ¿verdad?, para que usted pues pueda hacer riquezas allá en lo espiritual, allá con mi Dios, ¿ok? Dice Judas capítulo 1, 24, y digo capítulo 1 porque nomás es uno, pero así lo tiene aquí, ¿verdad? Entonces para no malentender, aquí dice Judas capítulo 1, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros, para guardarnos, dice, para guardaros sin caída, para no caer. Eso es igual que como dice ahí con Pablo, que dice, sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense bien, dice una vez más, Judas capítulo 1, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Wow, no. Fíjense bien lo que dice también en Isaías 43, 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice así, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Ahí va, una vez más. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice así. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. No las borré por tus acciones, no las borré por tus justificaciones, no las borré porque tú hayas llegado a la capacidad del entendimiento, que es mi entendimiento, y lo hayas logrado por ti solo. No, dice, no. Dice una vez más, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿A quién le está hablando ahí? Al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel no quiso, no estaba preparado, no tenía fruto, los paró, los puso en pausa. Entonces eso de allí viene a nosotros, los que sí creímos en nuestro Señor Jesucristo, que tenemos la fe en Él completamente, 100%, 200%, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, no por los tuyos, no por tu amor. Y no me acordaré de tus pecados, y no me acordaré más. ¿Por qué? Porque veo a mi Hijo en ti. Dice 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. A ver, justifícate tú conmigo, dice Dios. Justifícate tú para darte yo la vida eterna, para que estés conmigo. Y ahí tú sabrás, hermana en Cristo, hermano en Cristo, si te puedes justificar. Entonces, si no puedes, claramente es que es por la fe, nada más que por la fe nosotros recibimos la gracia de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 16. Veamos este. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya pagó, ya no tiene que usted seguir preocupada por los pecados. Mas eso sí, trate de no pecar, ¿ok? Trate de no pecar, porque Dios castiga a los hijos, a los que Él ama. Bueno, entonces quiere decir nuevamente, ¿verdad? Dice, añade, el 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, ¿por qué dice? Porque ya estamos en mi Señor Jesucristo, porque ya somos nacidos de nuevo, ya no nos mira Él a nosotros, mira a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al verdadero, al que es puro, ¿verdad? Que no conoció pecado, que murió por nuestro pecado, pero no cometió pecado alguno, ¿ok? Entonces dice después 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mire, fíjese bien, si usted cometió un delito, ¿ok? Se robó una motocicleta y lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Entonces llega alguien, ¿verdad? Llega alguien allí y dice, vengo a sacar a fulano de aquí de la cárcel porque
parece que le están cargando allí un delito de que se robó una motocicleta. Sí, es eso. ¿Cuánto es la multa? No, pues es tanto. Ok, mira, aquí está. Ya no pueden volver a juzgarlo por el mismo delito porque ya se pagó. Entonces el 18 dice, pues donde hay remisión, donde ya se pagó, ok, de esto no hay más ofrenda para el pecado. Ya no tiene usted que ofrendar ni su sangre propia, ¿verdad? Del cuerpo en el que usted está viviendo ahorita, ni tampoco tiene que ofrendar nada, porque la ofrenda hermosa, la ofrenda de fragancia que a Dios le gustó fue directamente el Mesías de Israel, de hace alrededor de 2000 años, cuando él, ¿verdad? Fue al templo, ¿verdad? Pero perdón, no al templo, al tabernáculo, ¿verdad? Pero no el que está aquí, sino que está en los cielos. Y bueno, ahí entregó su sangre. Allí entregó su sangre, entonces su sangre allí está. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, la sangre está allí porque todavía no está el cumplimiento de hasta que sea la plenitud de los gentiles. Una vez ya siendo la plenitud de los gentiles, quiere decir que entonces sí ya. Pero recuerde, él ya lo limpió al que creyó, ya lo limpió con su hermosa, preciosa y santa sangre. Y ahí llega, la sangre ahí llega. Ahora usted, ¿verdad? Va a recibir el Espíritu Santo en cuanto creyó. Bueno, ya tiene el Espíritu Santo, ya no vaya usted a decir, ay, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, sálvame. No, ¿por qué? Porque a quien usted tiene en su corazón, en su alma y en su espíritu, es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, que no va usted a ser juzgado por los mismos pecados, porque el pecado que es pecado, ya mi Señor Jesucristo pagó por él, ¿ok? Con su muerte, pagó con él. Y le dio la vida eterna a usted con su resurrección de él. Al haber resucitado él, ya resucitó usted con él, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 6, versículo 39? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese bien, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, no pierda yo nada. Es decir, que usted fue comprado, ¿ok? Fue comprado con la hermosa, preciosa y santa sangre, ¿verdad? Del verdadero sacrificio, el real sacrificio. Entonces, él, ¿verdad? Él dice, tú me perteneces, yo pagué por ti, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que a usted todavía le dice que le es, que usted puede seguir haciendo, ¿verdad? El mismo que fue, no, pero que usted puede seguir viviendo en el mundo con el mismo cuerpo de carne y sangre, es decir, que a sabiendas de que usted puede seguir pecando, Él lo dejó en el mundo, en este cuerpo de carne y sangre. Si Él no hubiera querido que usted pegara más, bueno, Él lo hubiera puesto, ¿verdad?, directamente en un cuerpo glorificado, pero todavía eso no va a llegar, hasta después en el arrebatamiento, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir yo es que él sabía que usted iba a seguir pecando. Claro que no a como usted quiera, no, sino que de repente tropezó, de repente dijo algo que no tenía que haberlo dicho, lo pensó, lo soñó, qué sé yo, y bueno, eso es pecado. Bueno, pero eso es perdonable, eso Dios se lo perdona a través de su Hijo amado. Juan capítulo 6, versículo 9 nos dice que Él lo va a cuidar para que usted nunca se pierda, para que usted siempre esté con Él. Entonces quiere decir que usted no puede perder su salvación. Dice Juan capítulo 6, versículo 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada. No va a perder nada, Él no va a perderlo a usted. ¿Por qué? Porque ya usted es de Él, se lo dio el Padre, sino que le resucite en el día postrero. Fíjese, qué bonito, ¿eh? Ahora dice el 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, si usted conoce, bueno,
más bien si un familiar suyo, creyente en mi Señor Jesucristo, de fe, completamente en fe, ¿verdad? Ya descansó, ¿verdad? Su cuerpo de carne y sangre para siempre. Bueno, dice que Él le dio vida eterna. Ya, tiene vida eterna. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿Y a quién le va a decir? Fíjese bien, ¿quién le va a decir a Dios Padre que no merece la vida eterna si la recibió, ¿verdad?, naciendo de nuevo en el Señor Jesucristo? Si el que murió por usted fue Cristo, no fue usted. Y Cristo cumplió con los mandamientos que le tocaban de la ley, ¿ok? Le dio cumplimiento a ciertas fiestas, las que tenía que vivir Él. Después va a venir, ¿verdad?, en el milenio y bueno, a cumplir las que faltan. Pero por lo más importante que podemos mirar nosotros es que, ¿qué dice? Que tenga vida eterna. Si usted no la quiere tener, pues si se entregó a Él, aunque usted no quiera, ya es de Él. Y si usted no quiere y empieza a querer pecar, a andar aquí y allá, bueno, va a ser castigado, pero no va a ser desechado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, en todo lo que hemos leído de la palabra de Dios, dice que para salvar a todo el que quiera, ¿sí? Y si usted quiso al principio y ahora dice, no, ya no quiero, bueno, pues no hay de esa, ¿ok? Usted ya fue salvo, siempre salvo, para siempre, ¿ok? Y Él se va a encargar de que usted no se pierda. Lo va a castigar, le va a hacer lo que Él quiera, pero no va usted a dejar de ser de Él. Si es preciso, le va a quitar la vida física para llevárselo. Y bueno, esto le va a afectar a usted, porque si usted podría haber trabajado, ¿verdad?, en lo espiritual, ¿verdad?, colaborando con Dios, ¿verdad?, trayendo a alguien por allí, ¿verdad?, a Cristo, y no lo hizo porque pues ya está muerto en su cuerpo físico y pues ya está guardado en el espíritu, bueno, pues entonces usted se la está perdiendo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver directamente en 1 Corintios 5, 1. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye, fíjense bien, lo más para que vean todo aquel que peca. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que él está hablando con los que ya son cristianos y que antes eran gentiles. ¿Por qué gentiles? Pagano. Cuando usted ya es cristiana, ya no es pagana, entonces ya no es cristiana, ya no es gentil, ya es cristiana. ¿Ok? Bueno, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto sonará como si le dijera a judíos, no, es a todo aquel que cree, judío y gentil, que era gentil. ¿Ok? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, que tiene o se ha metido con la madrastra. Dice en el 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Ok? Dirá usted, pues sí, ya lo desechó, ya le pertenece, bueno, ya no es que le pertenezca al enemigo de Dios, ¿verdad?, sino que va a ser ya aventado al lago de fuego al final de todo. No, fíjese lo que dice. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, no dice que por Él mismo, sino por el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice que, 5, el tal sea entregado a Satanás. Órale, si alguien le lee nomás esto y dice, ¿qué hubo? No, que no lo iba a entregar a Satanás, pues fíjese bien lo que dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Wow. Bueno,
ahí, en más entendimiento que podamos tener, sabemos que esta persona adulteró, se metió con la madrastra, y aún así, ¿verdad? Miramos que dice el apóstol Pablo, hey, que la carne, ¿verdad?, que lo físico se ha destruido, sí, para que el espíritu, ¿verdad?, esté allá con Dios y lo resucite en el tiempo postrero. Bueno, pues eso es lo mismo que está pasando con nosotros, ¿ok? Dice 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, destruir la carne, ¿ok? Muerte. Pero el espíritu va a estar con Dios. Entonces, este personaje no fue desechado de Dios, a la contra, fue desechado en ese momento. ¿Para qué? Bueno, para que ya no siguiese pecando, ¿verdad? Se le entregó el cuerpo físico y punto, se acabó. ¿Para qué? Para que el espíritu fuera resucitado, ¿verdad?, en el tiempo postrero. Bueno, ahora vamos a mirar, como les dije anteriormente, si nosotros llegáramos a pecar sin querer, ¿verdad?, que nos tropezamos y de repente, bueno, dice aquí, ¿verdad?, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hey, no peques. Yo, Raúl Delgado, dice, no peques. No, hermana, no, hermano, no peques. Dice el apóstol Pablo, ¿ok? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que yo estoy utilizando la carta de Juan, la primera carta, ¿verdad?, donde le estoy leyendo, y va a decir usted, oiga, pero no dijo usted que entonces nomás nosotros deberíamos de seguir el evangelio o las buenas nuevas de la gracia que enseña el apóstol Pablo. Sí, pero ¿sabe qué? Toda la Biblia es para nosotros, ¿ok? Toda la Biblia. Entonces, mientras que no se nos diga que nosotros debemos de tener fe más obras, lo demás está bueno. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo mismo, ¿verdad?, como el Mesías vivo, ¿verdad?, ¿qué decía? Decía, es mejor que se te corte tu mano y entres sin tu mano, ¿verdad?, al reino de los cielos, ¿ok? Porque es a donde iban a ir. ¿Qué dijo? A que seas aventado al infierno, ¿ok? Entonces, eso es, y me suena a mí que es fe más obras, ¿ok? Entonces, ¿será eso lo que viene con la cosa que les quieren poner a uno aquí en la mano derecha, aquí en la frente? Puede ser, no lo sé, pero podría ser, ¿ok? Entonces, hay mucho de qué estudiar, tanto en el Evangelio según Mateo, según Lucas, según Marcos, según Juan, ¿verdad? Pero recuerde que todo lo que dice que es para el reino de los cielos es judío, para el reino de Dios, ¿verdad?, es para la iglesia, para todo aquel que le dice fe más obras, el entendimiento de fe más obras, bueno, también eso es un entendimiento para ellos. Para nosotros es de la gracia solamente, nosotros por la fe. Por eso recibimos la gracia de Dios, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que usted, si de verdad ama a Dios, y amarlo quiere decir que usted es nacido de nuevo, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, porque eso es como amar a Dios, ¿verdad?, y que usted cumple, ¿verdad?, con el mensaje que dio mi Señor Jesucristo a través al apóstol Pablo para que nos lo dijera a nosotros, ¿verdad?, de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Bueno, entonces dice que nos va a bien, ¿ok? Dice, nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? 29, porque a los que antes conoció, fíjate en lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo con la persona o con el gentil o con el judío, que en cuanto apenas cree, lo que va a pasar. 29, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 29 dice, porque
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para ser igual a la imagen de su Hijo, pues no tiene que ser ya en cuerpos glorificados, no ahorita, porque ahorita somos nosotros constantes en pecado de pensamiento, palabra o omisión, no sé. No, pero entonces dice directamente a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Bueno, fíjese bien. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Somos justificados, ya hemos sido justificados ya, por nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, aquí, ¿verdad?, la Biblia habla de algo que ya pasó, todo, presente, pasado y futuro. Todo eso ya para Dios ya pasó, por eso Él lo está escribiendo así. También glorificó. Ok, quiere decir que no hemos sido glorificados nosotros, ¿verdad? Que estamos esperando la resurrección de los muertos y luego nosotros, ¿verdad? Los que hayamos quedado vivos. Entonces, cuando ya nosotros nos vayamos en el arrebatamiento de la Santa Iglesia, ahí vamos a ser ya en cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados. Entonces sí, quiere decir que nosotros vamos a ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Hijos de Dios. No van a confundir y digan que igual que como el Señor Jesucristo, como un Dios. No, como hijos de Dios. ¿Ok? Dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al menos yo, en lo que es en mi persona, ¿verdad? Yo digo que si Dios es en mí, si Dios Padre es en mí, si Dios Hijo es en mí, si Dios Espíritu Santo de Dios es en mí, ¿quién contra mí? Aquí no hay nada de que por aquí te habla, que por allá te habla. No, no. Lo que sí es los recuerdos del cuerpo viejo, ¿verdad? De la vida vieja que llevábamos, la que nos pone a nosotros tentaciones. Pero como dice nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, que Él no nos va a dejar. Dice que Él nos va a dar salida para que salgamos de esa tentación y no caigamos. Entonces quiere decir que si nosotros, ¿verdad? Somos ya nacidos de nuevo en mi Señor Jesucristo, ya se acabó. Ya hemos sido nosotros, ¿verdad? Dice que predestinados, justificados y también vamos a ser glorificados en nuestros cuerpos cuando tengamos el cuerpo. Entonces vamos a ser igual que Él, igual que su Hijo, como Él mira a su Hijo. ¿Ok? Muy interesante. Y después dice, para que nosotros entendamos bien, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el más poderoso que cualquiera, ¿verdad? Entonces, no podemos perder nuestra salvación, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, yo como oveja de mi Señor, yo lo sigo, ¿verdad? 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él dice de aquí, nadie las arrebatará, ¿ok? Porque yo soy el Hijo de Dios. Pero, dice 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie se refiere a nada, ¿ok? En lo físico ni en lo espiritual. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Qué palabra tan más hermosa, tan más entendida para cualquiera de nosotros que estamos, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a nosotros para el entendimiento, ¿no? Bueno, entonces dice Hebreos 12:6, Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, usted, hermana, acaba de nacer, ¿verdad?
en el Espíritu, ¿verdad? Apenas usted ha sido salva para vida eterna y bueno, sellada con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, pues allí directamente, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que al que cree en mi Señor Jesucristo le da potestad de ser hija e hijo de Dios. Quiere decir que usted ya es hija e hijo de Dios cuando ya creyó. Bueno, entonces dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, todos los que hemos llegado al Padre, ¿verdad? A través del Hijo, bueno, ya somos sus hijos. Y dice, azota, disciplina, ¿ok? 7, dice, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una vez más, 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, si yo, Raúl Delgado, hago algo que no es correcto, ¿verdad? Y que yo lo sé que no es correcto y lo vuelvo a hacer posiblemente, entonces va Dios y me va a disciplinar. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo va a hacer. Y si yo sigo de terco, ¿verdad? Ya no, directamente que se me pasó y lo llegué a hacer sin querer, no, sino que esto también directamente, ¿verdad? Lo estoy ya haciendo pues mucho, muy seguido y todo, ¿verdad? Bueno, pues Él me va a quitar de la existencia de este cuerpo de carne y sangre y me va a llevar con Él para que ya yo no haga más cosas así. Pero, ¿verdad? Esto es muy diferente a cuando nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el que practica el pecado. Esto es muy diferente, no es lo mismo, porque un hijo de Dios, ¿cómo va a practicar el pecado si viene de allá, ¿verdad? Y si no conoció que haya venido de gente nacida en el Espíritu y él también, bueno, pues tampoco, ¿no? Porque ya sabe que aquello no es bueno. Está una línea donde dice, de ahí para allá no te vayas, porque aquello de allá no es tuyo, no es para nosotros. Eso así es, ¿ok? Dice en el 8, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual cuando todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, ahí está claramente lo que nos dice, ¿verdad? En la enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Miremos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice así, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. 13. Si fuéramos infieles, Él también será infiel. No, no dice así. Dice 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él vino a morir por usted, por Él y por mí. Es decir, vino a morir por todo aquel que creyó en su palabra, por todo aquel que creyó, que dijo, sí, sé que moriste por mí, ¿verdad? Entonces, 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿ok? Porque ya pasó. Él ya murió por usted y no lo puede negar porque ya pasó, eso ya es, ¿ok? No puede negarse a sí mismo, ¿ok? Él no puede negarse para lo que Él vino, ¿ok? Para el real sacrificio de Dios Padre Todopoderoso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Bueno, vamos a ver directamente algo muy interesante. Fíjense bien lo que dice 2 de Corintios
capítulo 13, versículo 5. Y ya me lo acabamos, ¿eh? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La fe es muy importante porque si usted no está en la fe completamente y usted piensa que se puede perder, si usted piensa que debe guardar las fiestas, si usted piensa que debe de bautizarse con agua para ser salva, para ser salvo, si usted piensa que necesita hacerse la circuncisión varón para ser salvo, si usted piensa que debe guardar la ley, si usted piensa que debe guardar las fiestas, si usted piensa que esto y aquello, bueno, fíjese lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo que es la fe, completamente fe, no obras, fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabe usted si usted cree de verdad que es salva por la fe? ¿O que piensa que usted debe de hacer obras? Claramente, no hay más claro que esto. Dice, a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Wow. Los reprobados quiere decir que no entendimos el mensaje de 1 Corintios 15 del 1 al 4. ¿Sí? El mensaje es el mismo que nos anuncia en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Ahí. Porque ese del versículo 13 y 14 es el mismo que nos manda para 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahí es, ¿no? Nosotros miramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, desde el 8, ¿verdad? Donde nos dice a nosotros que creer con el corazón, que cuando nosotros de verdad lo creemos para justicia divina y no justicia del ser humano, bueno, nosotros ya hemos directamente, ¿verdad? Sido sacados del mundo, no ahorita, pero ya sacados, por decir así, porque él dice, ya esto ya pasó, bueno, sacados, ¿verdad? Es por eso que vamos a ser arrebatados, los que quedemos vivos, y los que moramos en el cuerpo físico, bueno, pues vamos a ser primeramente resucitados, después los que quedaron vivos. Entonces es muy interesante, una vez más, dice, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y el que les voy a leer más atrás va a ser más difícil todavía, mucho más difícil, ¿ok? Por el entendimiento, pero es el final. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Según la carne, ¿verdad? Es el pecado. ¿Ok? Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Desgraciadamente, hay muchos que dicen que son cristianos, pero no leen la Biblia, no conocen ni siquiera un versículo, no conocen ni siquiera Juan capítulo 3, versículo 16. No lo conocen. No conocen 1 Corintios 15, del 1 al 4. No conocen, ¿ok? Efesios capítulo 1, versículo 7, que es donde dice que nosotros, ¿verdad?, somos limpios por su sangre hermosa y preciosa. No conocen directamente los versículos que en verdad son necesarios para nuestra salvación, porque son los que nos dan a nosotros el creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice así, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, aquí nos dice que el cuerpo
¿verdad? Dice, el cuerpo en verdad está muerto. Bueno, no muerto deshecho, no. Muerto es decir que todo pecado se paga con la muerte. Entonces el cuerpo está lleno de pecados. El cuerpo va a morir. El cuerpo está muerto. Está muerto. Pero el espíritu no. Dice que el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que estamos separados, ¿verdad? En ese momento que el espíritu, que el alma deja este cuerpo, el cuerpo desvanece, ya no tiene movimiento. Ya se quedó para deshacerse, pero el espíritu, ¿verdad? El alma se va directamente con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre Todopoderoso, y allá va a estar hasta que ¿qué? Llegue el tiempo, ¿verdad? De la plenitud de los gentiles para que sea la Santa Iglesia arrebatada y en un abrir de ojos, ¿verdad? Cuerpos glorificados y estar por siempre con nuestro Señor Jesucristo en el nuevo cielo y la nueva tierra. Bueno, ahora sí, esto es todo. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que ya con esto mire que salvo siempre salvo, sellado siempre sellado. Y bueno, como le digo, si usted sigue pecando, bueno, va a seguir siendo castigada, va a seguir siendo castigado. Y si usted anda en el mundo y nunca ha sido castigada, castigado, y usted dice, bueno, a mí me ama más porque a mí no me ha castigado, bueno, pues claramente fíjese que a lo mejor usted no es hija e hijo de Dios, ¿ok? Que usted no ha sido nacido de nuevo en el Espíritu. Bueno, y sin más, gracias por haber visto este video. Los veo en mi próximo video.